Buenas tardes para todos. Hoy estamos accediendo a la sexta clase del curso de Sociología Contemporánea. Mi nombre es Marcelo Boado. La clase de hoy versa sobre la movilidad social de clase. Es un tema que está vinculado naturalmente a el que vimos en la clase anterior. La movilidad social de clase es un tema clásico en los estudios de sociología. Y por eso en esta clase vamos a ver algunos elementos de introducción a algunos aspectos que están fácilmente vinculados con los de la clase anterior para la formación de ustedes y para aclarar algunos conceptos y algunas dudas. La primera pregunta que nos surge es, ¿qué es la movilidad social de clase? Bien, la movilidad social de clase es el estudio sociológico de cómo se conforma, cómo cambia y qué oportunidades brinda la sociedad industrial capitalista. Hay autores como Sorokin, por ejemplo, que hizo un trabajo muy importante sobre movilidad social hace muchos años y sostiene que la movilidad social es un fenómeno que ocurre en casi todos los tipos de sociedad. Es decir, ha habido chance de diferente tipo para los integrantes de esas sociedades de cualquier momento de la historia para cambiar de lugar en las diferentes clases. Esto, naturalmente, no quiere decir de que no haya métodos, normas o no haya formas de hacerlo, ni que todos van a poderlo hacer. Simplemente él, que es un estudio histórico de mucho tiempo, encontró este rasgo, esta característica. Quizá de una forma un poco más elaborada, John Goldthorpe, autor que vimos en la clase pasada, en su estudio publicado en un libro del año 87, señaló que el proceso de formación de las clases sociales y la permeabilidad de la estructura social de clase son dos procesos que van juntos. Y destacó que si se abstrae para el análisis el primero, es decir, la formación de clases, uno obtiene la respuesta a lo que pasa en esa sociedad. Y el otro aspecto nos brinda la respuesta de cuáles son los efectos de ese proceso de formación de clase. Eso es la movilidad social. En conclusión, las clases están en continua formación y la movilidad social contribuye con un fluir permanente. Por eso la movilidad social y sus resultados son fundamentales en una sociedad como la nuestra para analizar la igualdad de oportunidades. Esto no ocurre en todas las sociedades ni de las que existen hoy en día en nuestro planeta, ni de las que existieron o tenemos referencias que existieron en la historia. El estudio de la movilidad social de clase se ha convertido en un tópico clásico, recurrente en la sociología desde mitad del siglo XX. Y en América Latina ha estado vinculado a los estudios sobre el crecimiento económico, el desarrollo y sus consecuencias. Estos estudios se han podido realizar de manera creciente en casi todos los países del mundo porque, como ustedes saben, ha crecido mucho como una rama de actividad específica, no solo las investigaciones de mercado, sino también las estadísticas oficiales, ¿verdad?, que informan sobre los países, sobre las características de cada país.
Y hay protocolos internacionales que ayudan a forjar oficinas de estadística suficientes y proponen formatos de preguntas que siempre se adaptan según las sociedades. Lo importante y lo que se ha generalizado en los últimos tiempos es el desarrollo de varios métodos, vamos a ver, que permiten medir, uno le podría llamar la apertura de las sociedades, que permite medir cómo se entiende la justicia en la distribución del bienestar y por tanto cómo se justifican las igualdades y las desigualdades. Entonces, esta disposición de información es muy importante para nuestra época y es lo que nos diferencia con épocas anteriores, hace 100, 200 años, porque tenemos mucha información sobre las características de la realidad social y sabemos de que cada vez es más importante esa información. Y por eso también la información y el análisis sobre la movilidad social también es importante. ¿Cómo se estudia la movilidad social de clase? Bueno, básicamente podríamos decir que hay tres tipos de enfoque para estudiar la movilidad. El enfoque estructural es un tipo de enfoque que observa el cambio de la distribución de las unidades en un periodo de tiempo. Es un enfoque de tipo histórico e interpretativo porque se importan los macroprocesos. Para eso, muchas veces se utilizan los censos. Por ejemplo, en un enfoque estructural se ve el tamaño de la burguesía o el proletariado entre un censo u otro, para hacerlo sencillo al estilo de Wright. Entonces uno dice que si aumentó tal clase o disminuyó tal otra, se debe a tal fenómeno o a tal política que es resultado de lo que ocurrió en el interperíodo entre esos dos censos. La movilidad social de tipo individual se atiene a lo que es el mantenimiento o el cambio de las posiciones que las unidades observadas tienen en un determinado tiempo. En este caso se analizan trayectorias de los individuos, cambios de posición y los mecanismos de esos cambios. Se suelen usar encuestas de tipo retrospectivo, cada una X cantidad de años y están basadas en muestras de población. ¿Qué hacen estas encuestas? Bueno, en vez de preguntarle solamente a la persona qué ocupación tiene hoy, le preguntan qué ocupación tuvo cuando se estabilizó como trabajador a los 18 o en algunos países piden a los 25 años, qué ocupación tenía a los 30 años, cuál fue la última ocupación que tuvo, si ahora se encuentra desocupado. Es decir, nosotros tenemos toda una secuencia de trayectoria del ciclo laboral de todas las personas. Podemos incluso hacer una planilla en el interview donde se le puede ir preguntando, ¿verdad?, entre la fecha, las responsabilidades, el tipo de trabajo, en fin, etcétera. Todo un conjunto de preguntas bastante amplia, la condición en el trabajo, la antigüedad, los cargos que tuvo, las responsabilidades, qué tipo de tareas hacía, cómo se llamaba el primer puesto de trabajo y luego el otro. Es decir, hay muchas preguntas, como ustedes recuerdan, de las encuestas de actividad. Otra forma de estudiar la movilidad social de clase, pero también más difícil, es el enfoque longitudinal. El enfoque longitudinal observa la secuencia o estabilidad, digamos, de estabilidad o cambio de las posiciones de un grupo de unidades a las cuales se sigue a lo largo del tiempo.
Es decir, aquí hay un poco como una suerte de persecución o seguimiento de una muestra de personas, de compatriotas, que todos los años, en la misma fecha, se les va a preguntar qué están haciendo, de qué están trabajando, si tuvieron algún periodo de desempleo, un conjunto de cosas. Este tipo de estudios también son corrientes en otro tipo de disciplinas, como la medicina, como la agronomía, como la economía también, cuando se hacen seguimientos, ¿verdad?, de empresas para ver justamente la transformación o la estabilidad en los periodos de tiempo absoluto de, por ejemplo, una generación, ¿verdad? Esto en muchos países lo que se hace es seguir una generación. Y eso se le llama también paneles, ¿verdad? O muestras permanentes de población que por un lapso de 5, 10, 20 años los van a ver todos los años con muchas preguntas similares y algunas otras preguntas que van cambiando, porque va cambiando, ¿verdad?, el ciclo de vida de la persona. Nosotros en este curso y en el manual que vamos a realizar y la discusión que vamos a hacer, nos vamos a dedicar a los ejemplos del tipo 2, ¿verdad? Al enfoque de la movilidad individual. Este estudio de la movilidad lo que recoge de los entrevistados, generalmente una muestra aleatoria y estratificada de población, son historias retrospectivas, es decir, se les pregunta cuál fue su primer trabajo estable, cuál fue su trabajo estable a los 30 años, cuál es su trabajo actual, de qué trabaja, de qué, dónde queda su trabajo, qué actividades realiza, qué se dedica la empresa, cuáles son las actividades, cuáles son las tareas. A veces que se le pide también los verbos específicos que refieren a las acciones que los individuos realizan, el tiempo que llevan ahí, cómo llegaron al empleo, etc. Con los datos de este tipo de encuesta se le pregunta la posición ocupacional, que como sabemos en las sociedades actuales es básica para conformar la posición de clase o el grupo de estatus, como vimos en la clase anterior. También se le suele preguntar por la posición de clase del jefe de hogar cuando él tenía 15 años. Este puede ser un hombre o puede ser una mujer. Puede ser su padre o puede ser su padrastro. Puede ser que el jefe de hogar fuera su madrastra, o puede ser que fuera su hermano mayor. Hay distintas situaciones, todas ellas se detallan, pero lo importante es saber cuál era la ocupación para después, por los distintos métodos, como vimos de Wright, de Bolton o de Duncan, construir la posición de clase de origen y la posición actual, y todas las posiciones intermedias que puedan resultarnos de interés para hacer el estudio de movilidad social de clase. Pero con estas dos, con la clase de origen y con la clase actual, podemos generar una tabla que muestra y exhibe la relación en los datos entre el origen y la posición actual. Es una tabla cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene tantas categorías de clase en el origen como tantas categorías de clase actual en el destino. Nosotros vemos en la tabla que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Esa es una famosa tabla de movilidad, donde tenemos el origen en los renglones y los destinos o clase actual en las columnas, y ven que tenemos la misma cantidad de celdas. A las celdas en el interior de la tabla, llamadas también condicionales o frecuencias observadas, se les suele llamar N sub y J, ¿verdad?, a cada una de esas que están en el amarillo. Y a los subtotales
de cada renglón se les suele llamar marginales, se representan con la letra N sub I más cuando se trata de renglones y N más sub más J cuando se trata de columnas. Y la N, ¿verdad?, que podemos ver allí, es el total de la muestra o población. Esta es una forma en la cual vemos y vinculamos y relacionamos el origen de cada una de las personas y el destino actual al momento de la encuesta que los ha entrevistado, ¿verdad? Esta tabla de movilidad nos puede permitir estudiar muchas cosas. Lo primero que nos permite ver es prácticamente en esto, vemos prácticamente como un mapa de la sociedad, porque tenemos las clases actuales en los cabezales, ¿verdad?, de las columnas, no sé si se puede marcar, sí, aquí, ¿verdad?, cualquiera sea, ¿verdad? Y podemos ver en las H's, en la diagonal de la tabla, a todos los que están en una posición heredada, es decir, que se han mantenido en la posición en la cual se originaron. Los que están en M más chiquita son los que se movieron desde su clase original hacia otras clases. Y los que están en M grande también son los que se movieron de otros orígenes a la clase actual. Como vemos, esto nos muestra un estado que algunos muchas veces le llaman matriz de transición, ¿verdad? Un estado de cambio y de estabilidad. Es verdaderamente un primer mapa de lo que hablábamos con Goldthorpe, es decir, de cómo está conformada la sociedad actual, por quiénes, ¿verdad? Por quiénes proceden de la propia clase y quienes provienen de otras. Esta es una verdadera topografía social, porque si nosotros nos ponemos a sumar las proporciones, ¿verdad?, los N y J, y sumamos, por ejemplo, la región de las M chicas, vamos a tener todos los que no han mantenido su origen social y se han desplazado hacia otros. Si aquí hubiera una jerarquía, serían los que habrían tenido, ¿verdad?, movilidad descendente. Los de M grande son los que se originaron en otras clases y llegaron a estas clases actuales. Son los que tienen movilidad ascendente. Si nosotros sumáramos a todas las celdas con M grande y M chica, ¿verdad?, tendríamos a todos los que han cambiado de posición. Es decir, tendríamos lo que se llama, porcentualizada, la tasa bruta de movilidad. Y en la diagonal amarilla, con la letra H, tendríamos a los herederos de todas las clases sociales, ¿verdad? Entonces, repetimos, en naranja los H son los casos inmóviles, los que heredaron en clase social respecto a su origen. Las M grande en verde son los móviles ascendentes o que ganaron en clase social respecto de su origen. Los M chica son los casos móviles descendentes o que perdieron en clase social respecto de su origen. La tasa bruta de movilidad es la suma de las del subconjunto de M grandes y el subconjunto de M chicas dividido el total de casos. Eso nos da el porcentaje, la proporción multiplicada por 100, de casos móviles en la muestra o población. Lo que vemos con este tipo de instrumentos es que no todas las personas mantienen su origen y por eso son quienes expresan el cambio social que existe en la sociedad que nos interesa observar.
No hay una ley que dice cuántas personas en cada sociedad se mantiene. Hay simplemente una experiencia que cuando se trata de buenas muestras, se ha observado que en general la movilidad social, la tasa bruta de movilidad, nunca es menor del 60% y generalmente está frisando o un poquito por encima del 70%. Pero esto no es una ley, es más el resultado del acostumbramiento al ojo. Quiere decir que en las sociedades modernas, economías abiertas como la nuestra, hay una movilidad social siempre importante, pero también hay una proporción, ¿verdad?, de herencia que oscila en total entre un 30 y un 40%. Otra forma de ver el cambio no es referirnos al total, sino examinar los resultados por renglones o por columnas. Cuando lo hacemos por renglones, se le suele llamar outflow, ¿verdad?, o flujos de salida. Y cuando se les suele ver por columnas, se les llama inflows, ¿verdad?, o flujos de entrada. Acá me parece que pusimos un poco la flecha al revés. La flecha en realidad tendría que estar mirando para arriba la punta. ¿Por qué? Porque aquí no se dispersa, aquí en realidad ingresan desde otros orígenes, desde E, desde B, desde C, desde B, hacia A, ¿verdad? Bien, cuando nos interesa saber cuánto retiene o reproduce cada clase social y cuánto dispersa, estimamos los flujos de salida y se calculan, ¿verdad?, en el sentido de las filas. Esto nos permite medir, como dije, la reproducción de una propia clase dado su origen y en función de esto tener una idea de cuánta retención tiene una clase y cuánto se erosiona o se dispersa. Para saber cuánto se cierra sobre sí misma una clase o cuánto se abre una clase en el momento actual, se estima los flujos de entrada o inflow, que son los porcentajes que se calculan en el sentido de las columnas. Permite saber cuánto cambia una clase dado su composición actual y en función de esto dar una idea de cuán permeable puede lograr ser una clase. En el caso de que entraran muy pocos, tendríamos evidencia, ¿verdad?, de que hay una tendencia al cercamiento de esa clase. Vamos a repasar los resultados. Entonces, si nos interesa tener en cuenta todos los que han cambiado de posición, podemos estimar la tasa bruta de movilidad. Y también, obviamente, su complemento, que es la proporción de inercia o herencia, que son los que están en la diagonal que aquí pintamos de amarillo. Los que ganaron, les pusimos una M grande, ¿verdad? Y son toda esta proporción que está aquí. Suponiendo que obviamente A estuviera en la cumbre y E estuviera en la base. Lo mismo en este caso. Y los que están aquí son los que habrían perdido respecto de su origen, ¿verdad? Todos los que sumamos, cuando sumamos todas las M, es la proporción de los que cambiaron, ¿verdad? Los que tuvieron movilidad social ascendente y descendente. Nos puede interesar, ¿verdad?, examinar los resultados respecto de algunas clases en particular o entre ellas. Por ejemplo, también vamos a ver que aquí en la diagonal vamos a tener los niveles de retención de cada clase. Pero en función de esta dirección vamos a ver cuántos se han dispersado respecto del origen inicial.
Estos son los outflows, es decir, los flujos de salida. También podemos ver la composición de una clase que se hace en el sentido de las columnas y ver personas de qué orígenes conforman las clases sociales actuales. Estos son los inflows y reitero, son los porcentajes en la dirección de las columnas. Si le restamos la celda que corresponde a la diagonal donde se cruzan A con A o B con B, tenemos los que ingresaron y de dónde provienen. Los estudios de movilidad social también pueden hacer énfasis en otros aspectos. Por ejemplo, las generaciones y el género. Yo aquí puse solo un ejemplo de generaciones. Podemos descomponer la tabla original de origen y destino en generaciones. La generación más joven y la generación más vieja. La generación 1, la generación 2. ¿Verdad? Esto nos permite ver el cambio o la estabilidad de la movilidad de clase y podemos aplicar todos los instrumentos de análisis anteriores. También podríamos subdividir la muestra por género y entonces comparar género masculino, género femenino, a ver si tienen los mismos patrones de reproducción o los mismos patrones de movilidad. Esta es otra forma, otra dimensión de verlo, muy desarrollada en los análisis actuales. Otro estudio posible efectivamente va en la dirección de lo que algunos técnicos, a veces en esta facultad, le llaman matrices de transición. Y efectivamente es ver las transiciones entre el origen y la primera ocupación. Por ejemplo, aquí tenemos la clase de origen y aquí tenemos el primer empleo estable, de repente a los 25 o 30 años. ¿Verdad? Aquí tenemos la movilidad social posible en lo que es la primera transición. Y después, entre la primera ocupación estable y la ocupación al momento de la entrevista que nos hicieron, que obviamente es diferente según generaciones, pero podemos decir que consideramos solo los que tuvieron más de un único empleo, podemos ver, ¿verdad?, lo que es la movilidad intrageneracional, es decir, no entre los jefes de hogar y el entrevistado, sino a lo largo de la carrera del propio entrevistado, entre su primera ocupación y la última. Esto es una forma de estudiar las transiciones, que es muy importante, ¿verdad? Finalmente, otra forma también muy importante de observar que siempre vemos referida de todas maneras habidas y por haber, aquí quise poner este ejemplo, es, acá me quedaron estas rayas, bueno, espero que a ustedes no les afecte. Ahora vamos a dejar hacer un poquito y vamos a compartir la pantalla otra vez. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es simplemente con 3 clases sociales, para que se imaginen ustedes toda la información que se precisa, tenemos un ejemplo descriptivo para analizar trayectorias. Aquí tenemos, por ejemplo, el origen de clase social, ¿verdad? A, B, C. Después, la clase inicial, A, B, C. Y después la clase actual, A, B, C. Se dan cuenta que si tuviéramos un esquema que no es recomendable, solo de 3 clases sociales, precisaríamos, juntando todas estas 3 variables, origen, inicio y actual, para explicar la trayectoria, al menos una tabla de 27 celdas.
Es decir, precisaríamos mucha información para tener todas las celdas con suficiente información, ¿verdad? Y a los que tendríamos, por ejemplo, en la secuencia AAA, serían las personas que habrían heredado la posición de origen, ¿verdad? Pero también vemos que hay personas que estuvieron en A, se dirigieron a B y después regresaron a A, es decir, rebotaron, o pueden haber ido a C. Tenemos personas que empezaron en C y después lograron poder llegar a A. Es decir, tenemos un número muy grande de trayectorias y probablemente nos tendríamos que centrar, como en todos los análisis, en las que tienen mayor frecuencia y ver también si hay algún tipo de dificultad o de característica propia de aquellas que tienen menor frecuencia. Esta es otra forma de descomponer el análisis y de ver cómo en la situación actual, que es la situación en la cual hicimos la encuesta, uno puede retrospectivamente reconstruir la posición de clase de cada individuo actualmente a través de su historia laboral y de clase anterior. Sin duda, lo que estamos haciendo aquí es una introducción muy indicativa y somera de los análisis de movilidad. Pero como ya vimos, considerando las generaciones, considerando el origen, considerando cualquier otro tipo de situación, por ejemplo, si son migrantes o no, considerando etnias, considerando muchos aspectos, se pueden, ¿verdad?, multiplicar, ¿verdad? Se pueden multiplicar los efectos que estamos teniendo con estos datos. Entonces, creo que en la clase próxima vamos a ver ejemplos de estructura de clase aplicados a Uruguay y América Latina y ejemplos también de movilidad aplicados a Uruguay y América Latina. Simplemente para cerrar, esta es una de las formas en que se estudia la movilidad de manera, yo diría, más sencilla. Y se suele llamar a todos estos procedimientos que estuvimos exponiendo aquí, movilidad absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que dependen de estimaciones que se hacen con referencia a al total de la muestra o a los totales marginales. Pero puede haber otro tipo de técnicas de análisis que analicen lo que a veces se llama la movilidad relativa, que apunta a lo que es el estudio de la asociación, ¿verdad? Que es algo así como la fuerza o estabilidad estadística que tienen las combinaciones en una sucesión de tiempo. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos, pero no forma ese tipo de análisis más sofisticado, no forma parte del nivel informativo de este curso en esta carrera. Igual vamos a ver este tipo de ejemplos y vamos a ver que con estos elementos podemos tener una caracterización importante de la sociedad en que habitamos. Pero también es muy importante que estos instrumentos nos sirven para estudiar la movilidad social, pero también otros fenómenos que puedan ser encausados de manera parecida. Por ejemplo, patrones de consumo, por ejemplo, patrones de voto, ¿verdad? Por ejemplo, patrones migratorios. Es decir, estos instrumentos que fueron desarrollados para estudiar básicamente la movilidad social y la nupcialidad en la primera mitad del siglo XX y se desarrollaron mucho bajo el liderazgo de la movilidad social en
en la segunda mitad del siglo XX, y hoy en día están muy sofisticados y todos los programas de computación los tienen, nos permiten avanzar hacia muchas realidades que se asemejan o parecidas. Es lo mismo que ocurre con muchas técnicas que ustedes aprenden de contabilidad o de administración. No todas, ¿verdad?, son solamente para empresas grandes o empresas chicas. Algunas son comunes para todas. En este caso, muchas de las técnicas que utiliza el análisis de movilidad de clase se pueden aplicar a otros fenómenos que también estudian la estabilidad del cambio. Pero lo que importa a nosotros en este momento es el estudio de la movilidad de clase. En la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de Uruguay y América Latina donde vamos a ver aplicado. Por ejemplo, el esquema que vimos de Goldthorpe en la clase pasada, y vamos a ver qué resultados arroja para América Latina y para Uruguay de manera descriptiva y aplicando algunos de estos instrumentos de movilidad social. Para estudiar este tema, lo que hemos preparado es un material de clase donde se explican muchas de estas elementos presentados, de estos conceptos, con mayor detalle, ¿verdad? Que están, creo que en los capítulos 1, 2, 3, 4, creo que 7, pero se los vamos a indicar en la próxima clase. Bueno, que pasen muy bien, buenas tardes y muchas gracias por su atención.